tal, riferos? ¿Cómo les va? Les saluda su amigo Jabo. Bienvenidos de nueva cuenta a su canal, La Laguna Marina de Jabo. Riferos, como ustedes saben, ya estamos tocando el tema de los parámetros del acuario marino, tema de vital importancia para mantener saludable tanto sus peces como sus corales, invertebrados, generación adecuada de microfauna, generación adecuada y gratuita de bacterias, ¿sí? Que van a hacer todo el ciclo de nitrógeno, desde nitrificación hasta desnitrificación. Entonces es importantísimo que ustedes se enteren lo que estamos, lo que les estoy aportando en, digamos, de mi poco conocimiento que tengo, pero sí la experiencia que he llevado a lo largo de este tiempo de hacer mantenimientos en acuarios. Y bueno, pues con esto les va a augurar que ustedes puedan tener un acuario bonito, decente, no lujoso como quisieran tenerlo. Eso ya depende más de dinero que de conocimiento, ¿sí? Pero sí pueden tener un acuario totalmente decente, presentable, y si tienen dinero, ¿por qué no? Un acuario de concurso. Entonces, vamos a entrar en materia ahora con el tema del amonio. Este es un tema que es debatible por la cuestión de que hay muchas opiniones encontradas al respecto, y en ocasiones esas opiniones pues es por falta de pericia en la materia, es por falta de conocimiento en la materia, toda vez que algunas personas todavía siguen confundiendo amoníaco y amonio, piensan que es lo mismo, amoníaco y amonio, que es lo mismo. Entonces aquí vamos a expresar este punto. Les voy a decir cuál es la diferencia entre amoníaco y amonio y por qué nunca van a ser iguales, de dónde nace uno y de dónde nace otro, por qué tenemos esos dos cargas aquí en el acuario, por qué tenemos amoníaco y por qué tenemos ion amonio aquí en el acuario. Así que vámonos rápido con la explicación y va lo siguiente. El amoníaco es la sustancia más letal que podemos tener en nuestros acuarios, ¿sí? Y esta letal, que es capaz de intoxicar a los peces, toda vez que les va a faltar oxígeno, los peces no van a poder respirar y va a ser prácticamente rápida la mortandad que ustedes puedan tener de peces en el acuario. En cuestión de corales, pues sí, van a durar un poquito más, procesan un poquito más la carga de amoníaco. Sin embargo, pues también va a afectar a las células, va a afectar a las zooxantelas, va a afectar a los dinoflagelados que habitan en las zooxantelas, en general a todos los microorganismos que habitan el coral, impidiendo que se lleve a cabo un correcto cambio iónico en el coral, y por tanto pues igual termina muriendo ese coral. Ahora, en el caso del amoníaco, ¿cómo es que se genera en el acuario? ¿Qué lo hace que se genere el amoníaco en el acuario? ¿Llega por gracia divina o qué pasa? ¿Cómo se genera el amoníaco en el acuario? Pues bien, todo el proceso metabólico en la pecera inicia precisamente con la carga de nitrógeno, con la carga de elementos nitrogenados en el acuario. Cuando ustedes tienen peces, tienen corales, tienen microfauna, tienen bacterias, bueno, pues todas las heces, todo el excremento que sueltan estos organismos, en el caso de corales, peces, invertebrados, microfauna, etc., todas las heces, todos los desechos que sueltan llegan a componer de forma directa una carga biológica en el tanque. Es una carga es una carga nitrogenada en el agua del acuario, ¿sí? Esa carga nitrogenada pues no es otra cosa más que amoníaco, NH3, ¿sí? Es amoníaco puro. ¿Y qué sucede? El amoníaco, ¿por qué me dirán, oye, pero es que entonces, ¿cómo es que dices que es letal si los peces constantemente están excretando y los corales también están transpirando y están excretando y todo? Y entonces, ¿por qué no se mueren? Pues no se mueren porque prácticamente en cuestión de un segundo o menos de un segundo, esa carga de amoníaco ya ha sido transformada o procesada en iones amonio.
Eso es gracias a las bacterias nitrosomas, que son las encargadas de transformar esos elementos nitrogenados a un gas o un ion menos letal para los peces, para los corales y en general para toda la vida del acuario. Entonces, prácticamente en menos de un segundo ya ha sido transformado el amoníaco en amonio en el tanque, ¿sí? Y ahora, ¿dónde obtenemos el amonio? Pues precisamente de ese proceso metabólico de las bacterias nitrosomas que se encargan de transformar los compuestos orgánicos o compuestos nitrogenados, perdón, de transformarlos en ion amonio. Por eso es de que luego ya los peces pues ya no resienten tanto el problema. Pero aquí no para esta cadena de nitrógeno, va más para allá. Luego le seguimos con el nitrito, le seguimos con el nitrato y hasta extraerlo en gas nitrógeno. Pero eso es punto y aparte. No quiero revolverlos aquí con esos temas, eso ahorita vamos para allá. Por lo pronto nos vamos a encasillar en amoníaco y en amonio para efecto de que ustedes tengan bien entendido cuál es la problemática de tener amoníaco en nuestras peceras. Algunas ocasiones se preguntarán por qué si yo vi un pez sano en el acuario y me lo embolsaron, no dilaté mucho en llegar a la casa, a lo mucho 30 minutos llegué a la casa, lo puse otros 20 minutos a flotar la bolsa para el efecto de que se compense la temperatura de la bolsa con la temperatura del acuario o viceversa, como le quieran conocer. Y resulta que al estar aclimatando, pues el pez comienza a dar vueltas y muere. No terminó el proceso de aclimatación cuando el pez murió. O si les va bien, bueno, pues termina el proceso de aclimatación, meten al pez, pero anda cabizbajo, anda muy torpe, y a los pocos minutos muere, o a las pocas horas, o posiblemente no pasa el día en que el pez haya muerto. ¿Qué es lo que está ocasionando el problema con ese pez? ¿Por qué se murió? Todo en mi acuario anda bien, el pez lo vi nadando bien. ¿Qué fue lo que ocasionó esa mortandad? Vamos a lo siguiente. El amoníaco llega a penetrar en las membranas de las branquias, ¿sí? Y casi de forma inmediata daña al pez toda vez que le impide oxigenar, le impide cargar oxígeno, ¿sí? Entonces el pez pues se intoxica, o sea, muere, digamos, por inanición, ¿sí? Se va a intoxicar y esto, pues lógico, va a ocasionar su muerte. Eso es lo que sucede con el amoníaco como tal. En el caso del amonio no es tanto el problema así, porque digamos, si bien también penetra la branquia de los peces y le impide la respiración, le impide el intercambio de oxígeno a los peces, pues bueno, este proceso va a ser un poco más tardado. Sin embargo, cuando ya están invadidas las células precisamente de amonio, lógico, pues el pez también va a morir. Si acaso se llegara a salvar el pez, pues es un pez que va a nadar torpe o va a nadar de forma irregular de repente va a estar nadando y de repente pum, se va a agarrar de un lado para otro como si fuera un dardo, pum, de un lado para otro, ¿sí? Enloquecido, sin rumbo ni dirección prácticamente. Entonces eso es lo que llega a ocasionar el amonio cuando el pez se llega a salvar pero está invadido de amonio en sus branquias, en sus células, todo, ¿sí? Entonces es la diferencia. Amoníaco es digamos, un gas muy letal, prácticamente en minutos el pez muere. En el caso del amonio puede durar un poco más el pez vivo, pero igual puede morir o puede quedar atontado por la falta de oxígeno en su cabecita, en su cerebro, en su interior, en todo su cuerpo, ¿sí? Esa es la gran diferencia del amoníaco y del amonio. Ahora bien, en el caso del amoníaco responde con mayor letalidad cuando el pH es más alto, cuando hay mayor alcalinidad en el acuario, el pH es más alto, es cuando el amoníaco tiende a ser más letal. En algunas ocasiones, no sé, los que han pedido pez foráneos de otras ciudades o del extranjero incluso,
se podrán dar cuenta, igual no sé si lo han checado, pero les voy a platicar, les voy a explicar esto porque sí es de vital importancia. Cuando mandan un pez, lo embolsan ya para el envío, luego le dejan un cuarto de agua en la bolsa y 3/4 de oxígeno, ¿sí? Pues llega un punto en que el pez ya viene contaminado en la bolsa, ¿sí? Porque posiblemente comió y ya la bolsa está excretando y esto está ocasionando amoníaco directo al agua de traslado. ¿Qué pasa? ¿Por qué no muere el pez de inmediato? Pues el pez no muere de inmediato porque en cierto punto el agua está bajando, digamos, su nivel de pH. Esto ayuda a compensar para que el amoníaco no sea letal para el pez. Si el pez, digamos, por ejemplo, el pH regularmente lo tenemos en 8.3 en el acuario. Si tenemos presencia de amoníaco, prácticamente es letal en cuestión de segundos. Pero si el pH en la bolsa de traslado viene a 7.8, 7.6 de pH, el amoníaco no va a ser tan letal, no va a ser su función letal como tal, ¿sí? Entonces por eso es de que llegan los peces de traslado foráneos, internacionales o nacionales, y pues vienen vivos. Pero ¿qué sucede cuando no sabemos aclimatar adecuadamente el pez? Apenas abrimos la bolsa, lo echamos abrimos la bolsa y comenzamos a echarle agüita de la pecera al pez y muchos peces llegan a morir. ¿Por qué pasa esto? Porque en la bolsa tiene un pH de 7.6, eso ya lo explicaremos cuando toquemos el tema del pH. Pero la bolsa llega con un pH de 7.6, 7.8. Al momento de abrir la bolsa, entra oxígeno a la bolsa, libera amoníaco y esto hace que el pH aumente a, no sé, 8.1, 8.2, 8.3. Y según la concentración de amoníaco que tenga esa agua, pues ya con el pH elevado, va a ocasionar que ese amoníaco se introduzca a la branquia de los peces. Y entonces aquí es donde comienza el problema. Por eso muchos peces no aguantan una aclimatación, ¿sí? Porque ya vienen contaminados, lo liberas el amoníaco y en el momento se va a contaminar sus branquias. Eso es lo que sucede. Por tanto, mucha mortandad cuando llegan los peces embolsados, ¿sí? Hay algunas bolsas, ahorita como medida tip, hay algunas bolsas que sacan todos esos, digamos, gases nitrógenos o dióxido, lo extraen y prácticamente dejan el agua oxigenada, ¿sí? En el agua de traslado. Pero de eso ya les hablaré en un tema posterior. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para eliminar el amoníaco en nuestro tanque? Bueno, pues ya de entrada, ya lo digo, el amoníaco lo vamos a eliminar casi en forma express por la presencia de nitrosomas en nuestro acuario, que son los que van a transformar amoníaco en amonio, ¿sí? Ahí las nitrosomas hacen su chamba principal. Entonces, si tú tienes buena reserva de roca, buena reserva biológica, vas a tener nitrosomas que van a ocasionar la desaparición o van a desaparecer o van a acabar con el amoníaco en tu tanque. Otras formas de hacerlo, por ejemplo, tenemos un producto llamado PRIM, que no es otra cosa más que azufre. También podemos editarlo para matar también las moléculas de amoníaco casi de forma express. Otra que también podemos usar son las pastillas de oxígeno u oxigenar el agua cuando estás aclimatando los peces, a manera de ir eliminando las partículas de amoníaco. Ya nada más te vas a quedar con un poco de partículas de amonio, pero bueno, pues eso ya no se puede hacer más en el proceso de la aclimatación. Sin embargo, conforme tú vas aclimatando al pez, que vas echando cada vez más agua, se va diluyendo los iones amonio y esto en consecuencia va a permitir que sea menos letal los iones de amonio en el pez. Cuando tienes amonio aquí en el tanque, pues la van a sufrir tanto peces como corales, invertebrados. Las bacterias igual no van a alcanzar a hacer su función
nitrificante, todas que estas necesitan oxígeno 100%. Y lo que hay que hacer es meter mayor oxigenación al tanque, mayor movimiento y si es posible meter burbuja al tanque para efecto de incrementar la oxigenación en el biotopo, en el agua, y de esa manera liberar las partículas de amoníaco, las partículas de amonio, y bueno, ya se va a hacer la transformación a nitrito. Ahora bien, ¿qué concentración pueden soportar? Porque ya dijimos allí en unos videos anteriores que el amoníaco, o el amonio, perdón, necesitamos, o bueno, no necesitamos, sino es posible que lo lleguemos a tener con una base de 0.001 a 0.002 partes por millón de amonio, ¿sí? Si nosotros rebasamos esta parte, o lo que viene siendo, pueden alcanzar, creo que 80 partes por billón, ¿sí? 0.8 partes por billón de amonio antes de que los peces y los corales tengan algún efecto negativo o adverso. Sin embargo, para efecto de controlar la aparición de algas, controlar también la aparición de otro tipo de bacterias gram negativas y que se generen adecuadamente bacterias nitrosomas, nitrobacter, en general todos los microorganismos que van a ayudar a generar un equilibrio biológico en el acuario. Lo recomendable es mantenerlo máximo 0.002 partes por millón de amonio, ¿sí? Ideal 0.001, y eso lo vamos a lograr, ya lo digo, por las bacterias nitrosomas. A medida que ustedes tengan mayor nivel de bacterias nitrosomas, pues va a ser mayor la capacidad de procesar el amoníaco a amonio, y por tanto pues vamos a tener un nivel de amonio completamente bajísimo, casi indetectable, ¿sí? El próximo tema va a ser respecto al nitrito, va a ser continuación prácticamente de este tema del amonio, y eso ya lo vamos a ir tocando progresivamente, y al final les voy a dar un resumen porque son los tres elementos ligados: amoníaco, amonio, nitrito, nitrato. Son cuatro elementos que están meramente ligados en el proceso de nitrificación y desnitrificación del acuario, ¿sí? Y vale la pena darle un término, un cierre adecuado juntando los tres elementos para efecto de que ustedes no les quede la mayor duda de la importancia de manejar estos parámetros y no irse por la tangente de que 0 partes por millón, 0 partes por millón de nitrito, 0 partes por millón de nitrato, 0 partes por millón de fosfato, ¿sí? Entonces, pues ya lo veremos en un próximo video. Por lo pronto, espero que les haya quedado entendido el tema del amoníaco, amonio, y cualquier duda que tengan, no olviden dejar aquí su duda. Su comentario igual, si les pareció, si no les pareció el tema, háganmelo saber aquí en el comentario. Ya lo saben, siempre hay que dirigirnos de una forma respetuosa. Un servidor no es químico, no es biólogo, pero lo que yo les estoy comentando es meramente un poco de conocimiento que tengo sobre el tema y la experiencia que he tenido a lo largo de los años de hacer mantenimientos. De ahí que luego, por ejemplo, ya doy unos tips fuera totalmente de la cuestión científica, doy tips como por qué viene el problema y cómo erradicar el problema. Y bueno, yo considero que es lo que todo acuarista está buscando, así que pues ya sabes, déjame tu like. Si te gustó el video, activa la campanita, suscríbete si no estás suscrito y comparte el video para que más compañeros acuaristas se enteren de lo mismo que te estás enterando tú y juntos se apoyen para una máxima, digamos, investigación a fondo sobre el tema, y cualquier controversia que pueda causar estas palabras, estos comentarios, háganmelo saber y con gusto los aclaro. Puede ser que esté equivocado, puede ser que esté en lo cierto, pero háganmelo saber y con gusto lo aclaramos. Es todo, riferos. Cuídense mucho, échenle muchas ganas a sus tanques, no se me duerma. Mañana es domingo, mejor dicho, el día que están viendo este video ya es domingo. Espero que estén dando buen mantenimiento a sus tanques y pues es todo. ¡Ánimo! ¡Vámonos!